Bienvenidos, son las 6 de la mañana en punto, es un gusto saludarlos, estamos en Mañanas Blue, hoy martes 22 de julio, amanecemos con 11 grados de temperatura en Bogotá. Saludo a quienes a esta hora nos sintonizan a través de Ditu, la aplicación de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. No hubo acuerdo, pero los diálogos van por buen camino. Hablo del paro arrocero. 10 horas duró la reunión del gobierno con los productores de arroz, definiendo la ruta para regular su precio, el precio del grano, y que la producción nacional tenga beneficios por encima del arroz importado, ya sea de forma legal o de contrabando. Comenzó la redacción de una resolución con medidas para beneficiar a los arroceros, pero todavía, a pesar de que se avanza en ese sentido, el paro se mantiene y esta madrugada hay bloqueos en 10 departamentos, un paro que cumple más de una semana en Córdoba, en Sucre, en Tolima, también en el departamento del Huila, en Meta, en Cesar, en Casanare, en el departamento de Arauca, en Santander y en Norte de Santander. A las 9 de la mañana se retomará la mesa de diálogos en la sede del Ministerio de Agricultura, será liderado por la ministra Marta Carvajalino y esa es la esperanza para los transportadores de carga y de pasajeros, que son los más afectados por los bloqueos. A este problema, lío de los arroceros, se suma la molestia de los productores de papa, con quienes el Ministerio de Agricultura se reunió para evitar que se sumen a los bloqueos. Hubo uno de ellos en Cundinamarca, en Villapinzón, en las últimas horas. Sin embargo, por ahora ha sido conjurada la protesta. Hay unos compromisos iniciales. Los paperos piden regular el precio de su cosecha, detener la importación de papa congelada y frenar el contrabando desde Ecuador. Como les decía, 500 cultivadores de papa bloquearon en Villapinzón, ellos provenientes de Cundinamarca, de Boyacá, de Nariño, de Santander, de Antioquia y del departamento del Cauca. También hablaremos en segundos de 2 capítulos de Fuego Amigo en el gobierno del presidente Gustavo Petro, uno de ellos entre el ministro de Agricultura, entre el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el alto comisionado de paz, Oti Patiño, por el proyecto de ley de sometimiento a la justicia de los jefes de bandas. El ministro Montealegre llamó a Oti Patiño francotirador de la paz. Patiño le respondió en Noticias Caracol diciéndole que nunca fue francotirador, ni siquiera cuando estuvo en el M-19. En el fondo está de por medio la polémica por este proyecto que daría beneficios a criminales como los capos del Clan del Golfo, entre ellos alias Chiquito Malo, los jefes de la oficina, los capos que estuvieron en el tarimazo con el presidente Gustavo Petro, y también los integrantes de la llamada primera línea, que tendrían una rebaja de hasta el 70% de sus penas. La opinión del comisionado en esta discusión es fundamental porque él será quien decida entregar a la Fiscalía el listado con los aspirantes a los beneficios de la nueva ley. Eso dice el texto, que fue radicado ya ante la Secretaría del Senado de la República. Luego la Fiscalía adelanta una investigación para una judicialización express para evitar que los procesos sean tan demorados como en la JEP o en la Ley de Justicia y Paz. Dice también el gobierno del nuevo proyecto que se sacarían sentencias colectivas para varios delincuentes al tiempo, dependiendo si el hecho es sistemático o no. Y el proyecto contempla que la oficina del comisionado de paz debería incluso expedir un certificado de buen comportamiento para que los delincuentes vayan a someterse a esta ley de paz total. Eso sí, en caso de que logre las mayorías en el Congreso de la República. El otro capítulo del Fuego Amigo en el gobierno se da entre Alfredo Saade, jefe de despacho del gobierno del presidente Gustavo Petro, y Carlos Carrillo, director de la Unidad de Gestión de Riesgo. Carrillo le envió un muy duro mensaje a Saade por sus mensajes promoviendo la reelección del presidente Petro. Le recordó Carrillo a Saade que en Colombia la Constitución y la ley no permiten la reelección presidencial sin importar quién es el gobernante de turno. A propósito del pastor Saade, que es el designado por el presidente Petro para resolver el lío de los pasaportes de los colombianos, amanecemos con un nuevo reporte de la Procuraduría que no es alentador. Estamos a 40 días de terminar el contrato con Thomas Gregan Sons. El Ministerio Público dijo que solo quedan 290.000 libretas para expedir esos documentos y que a hoy no se conocen los estudios técnicos del convenio firmado este fin de semana entre la Cancillería y la Imprenta Nacional. Es más, la Procuraduría dice que no están documentos precontractuales, tal y como lo dicta la ley de contratación estatal.
Y ya les voy a contar sobre el choque entre el Senado y el Ministerio de Hacienda por los tiquetes para los congresistas, para los viajes de los senadores. Les contaré también en segundos detalles sobre lo que está ocurriendo con las exportaciones de carbón a Israel. El presidente Gustavo Petro ha insistentemente denunciado que en teoría las empresas están incumpliendo el decreto del gobierno prohibiendo esa práctica. Le respondió en las últimas horas el Cerrejón de la empresa suiza Glencore, desmintiéndolo. Dice Glencore que la última venta de carbón que hizo Israel fue del 3 de agosto del año pasado, 17 días antes de que entrara en vigencia el decreto del gobierno prohibiendo esa actividad. Y hablaremos también de la salud del senador Miguel Uribe Turbay. Su esposa María Claudia Tarazona contó que entró en fase de rehabilitación y pidió a los colombianos no dejar de orar por su salud. Hablando del atentado contra Miguel Uribe Turbay, fue enviado a la cárcel Cristian Camilo González, el sexto capturado en el caso, el hombre que manejaba una de las motos en las que huiría o tenía previsto huir de la escena del crimen, el joven sicario, el menor de 15 años, que atacó a Miguel Uribe Turbay. Y en segundos, información en primicia aquí en Mañanas Blue sobre otra de las hipótesis que maneja la Fiscalía, que maneja la policía, que manejan las autoridades sobre quiénes serían los autores intelectuales del atentado contra Miguel Uribe Turbay. No está plenamente establecido que haya sido la segunda Marquetalia. Hay otra línea de investigación que está en manos de las autoridades. Como siempre, es un gusto saludarlos. La situación en la Franja de Gaza sigue siendo crítica. Esta madrugada fue atacada la residencia de los integrantes de la Organización Mundial para la Salud por parte de Israel en ese sitio. Israel rechazó el comunicado de los 28 países pidiendo el fin de la guerra en Gaza, mientras se agrava la hambruna, mientras se agrava la cifra de los palestinos atacados por el ejército israelí. De eso también hablaremos a continuación. Hoy, 22 de julio, se conmemora el Día Mundial del Cerebro. La Federación Mundial de Neurología proclamó su día con el fin de crear conciencia sobre su potencial, riesgos y enfermedades. Y hoy, hace 33 años, un día como hoy, Pablo Escobar, el temible capo del cartel de Medellín, se fugó de la cárcel de la Catedral, que había hecho a su medida, luego de una tensa situación en la que hubo varios funcionarios secuestrados, temiendo una posible extradición a Estados Unidos. Meses después, fue abatido por el bloque de búsqueda en el techo de una casa en el barrio La América, en la ciudad de Medellín. Son las 6 de la mañana y 8 minutos. Como siempre, es un gusto saludarlos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Pues el paro continúa, vamos avanzando, vamos hacia lograr un acuerdo sobre una resolución que permita definir unos precios que recojan los costos de producción. Después de más de 10 horas de diálogo, los arroceros anunciaron que el paro continúa porque no se llegó a un acuerdo total con el gobierno nacional, aunque al parecer ya hay un acuerdo para regular el precio del arroz. Tefelino Garzón, representante de los arroceros de Arauca. Creemos que ya tenemos un consenso con el precio que ha propuesto el ministerio y nos hemos acogido a ese precio. Uno de los temas más sensibles en la agenda es el precio del arroz para la gran cosecha del segundo semestre de 2025. Habló la ministra de Agricultura, Marta Viviana Carvajalino. Tenemos una ruta que nos permita, en el marco del control de precios, de conformidad con la ley, regular el precio del arroz verde, regular el precio del arroz blanco e estudiar e imponer salvaguardias para la producción nacional. A mí me parece que es absolutamente inconcebible que Oti Patiño se vuelva y se convierta en un francotirador de la paz. El proyecto del ministro de Justicia que busca dar beneficios a integrantes de organizaciones criminales le ha caído rayos y centellas. El descontento y las dudas vienen del propio vocero del mismo gobierno. Esto debido al polémico proyecto que busca desmantelar y someter a organizaciones criminales a cambio de beneficios penales y patrimoniales. Lo critica Oti Patiño, alto comisionado para la paz. La verdad es que, digamos, todos los contenidos de ese proyecto son debatibles, como es natural, pero ojalá se perfeccionan en la medida que haya voces divergentes. Toda una polémica ha generado la intervención de la representante a la Cámara, Lina Garrido. Desde la oposición la han aplaudido y desde el gobierno
gobierno la han cuestionado. Benedetti anunció por medio de su cuenta de X que había denunciado a la representante de Cambio Radical por injuria y calumnia. Desde el partido de la representante se pronunciaron apoyándola y asegurando que en las últimas horas Garrido ha recibido expresiones de odio y violencia de personas cercanas al petrismo, dice el comunicado. Exigimos al presidente Gustavo Petro y a su gobierno respeto por la oposición y brindar garantías reales para el ejercicio político en democracia, y sentir no puede ser motivo de violencia ni de ataques personales. A través de su cuenta en la red social X, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público salió al paso a la polémica por cuenta de la suspensión de la emisión de etiquetes para los senadores, bajo el argumento de que el ministerio no había girado los recursos para el pago a la agencia de viajes y a la empresa proveedora de los mismos. El presidente del Congreso, Lidio García, aseguró que ante este primer problema que enfrenta en el cargo, la situación está casi resuelta. La consecución de los recursos que hace falta no se paga de abril, mayo, junio, julio y bueno, ese es un tema que nunca había sucedido y que vamos a resolver. La agenda del presidente Gustavo Petro en Santiago de Chile terminó con un encuentro con la sociedad civil en el marco de la cumbre Democracia Siempre. El mandatario aprovechó su discurso para lanzar pullas al presidente de Argentina, Javier Milei. A la segunda fui, pero invitaron a Milei y lo pusieron de rey de la reunión, y entonces ya de tercera me dio vaina y no volví, porque si Milei es el que dirige intelectualmente a los más ricos del mundo, pues este mundo va camino a allá ellos. Por su parte, el anfitrión Gabriel Boric, si bien defendió el objetivo de esta cumbre, hizo un llamado para no deslegitimar a la derecha. En defensa de la democracia, no podemos caer en lo mismo que hacen quienes son nuestros adversarios políticos, que es negar la legitimidad del otro. Yo no me creo ni mejor ni peor que la derecha o la ultraderecha, creo que somos diferentes. Cerrejón Colombia revela que el último envío de carbón desde Colombia a Israel lo hizo el 3 de agosto de 2024, 17 días antes de la entrada en vigencia del decreto del gobierno del presidente Gustavo Petro, prohibiendo la exportación de carbón a Israel. Habla Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón Colombia. En Cerrejón cumplimos rigurosamente la legislación colombiana, incluyendo el decreto nacional que regula las exportaciones a Israel. Nuestro último envío de carbón desde Colombia a Israel se realizó el 3 de agosto de 2024, antes de la publicación del decreto. El teniente nos llamó para informarnos la muerte de él. La mamá habló con él en horas de la tarde y le dijo que le iba a llamar en la tarde, pero no la llamó más. El ELN volvió a atentar contra la fuerza pública en el Catatumbo. Lo hizo con un dron y le causó la muerte a 3 soldados. 8 más resultaron heridos. El atentado ocurrió en el municipio del Carmen. Habla Viviano Angarita, enfermero jefe del Hospital de Ocaña, sobre el estado de salud de los 8 soldados que resultaron heridos. Se efectuó y se apoyó en el traslado y atención de las personas afectadas por las ondas explosivas y las esquirlas. Colombia y Venezuela acordaron crear una zona económica especial llamada Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional, que abarcará los estados de Táchira y Zulia en Venezuela y Norte de Santander en Colombia. Sin embargo, existen dudas. Este acuerdo, firmado por la ministra de Comercio, Diana Morales, habla de la creación de un equipo de trabajo bilateral, pero no especifica quién hará parte de dicho equipo. Sobre los costos de dicho acuerdo no hay un monto específico, pero sí dice que cada una de las partes asumirá sus propios costos derivados de la cooperación. Ante la firma del convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para la producción de pasaportes, la Procuraduría se pronunció, alertando que lo firmado no soluciona de fondo las graves preocupaciones que hay en cuanto a la licitación de pasaportes y, por el contrario, se complicaría aún más. Dice el ente de control que no hay información sobre estudios previos técnicos del convenio ni otras informaciones precontractuales, y lo único conocido hasta el momento son informes previos con el gobierno de Portugal, pero este no se ha concretado. La Organización Mundial de la Salud denuncia esta mañana que la residencia de su personal y principal almacén humanitario en Deir al-Balá, en la Franja de Gaza, fueron atacados. Primero fueron bombardeados y luego las tropas israelíes entraron en el complejo y detuvieron a varios miembros del personal. El almacén, que es un centro crítico de suministros médicos, fue destruido. Según Naciones Unidas, una docena de agencias tienen sus instalaciones en la zona atacada. La selección Colombia femenina enfrentará a Bolivia en la cuarta fecha de la Copa América 2025. El partido comenzará a las 4 de la tarde y si el equipo nacional consigue el triunfo, puede quedar parcialmente clasificada a la siguiente fase. La delantera Lacey Santos expone cuál es la mejor forma de respetar al rival, que ha recibido 13 goles en 2 partidos. Pues yo creo que al final uno tiene que respetar a los rivales
sobre todo en el campo, con goles. Además, América de Cali enfrentará a Bahía de Brasil en el partido de vuelta de los playoffs octavos de final de la Copa Sudamericana. El compromiso comenzará a las 7:30 de la noche en el Estadio Pascual Guerrero y la serie va igualada sin goles.